Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria Barbosa. Yo soy profesora y licenciada en enfermería y les doy la bienvenida a mi canal. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle un like en caso que les guste el video. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando sobre temas relacionados a la gestión en enfermería y nos vamos a focalizar precisamente en lo que vamos a seguir, mejor dicho, en lo que son los concursos, ¿sí? Los concursos de jefe de departamento de enfermería y en este caso de la ley 10.430, que recordemos que es la ley de la administración pública que rige para la provincia de Buenos Aires, Argentina. En esta presentación, que es bastante cortita, ¿sí? Vamos a ver los aspectos más importantes que tienen que tener en cuenta en la primera etapa de evaluación, que es en el examen escrito. Así que ahora no demos más vuelta, no me trabo más y arrancamos con el contenido. Entonces, como les decía, el examen escrito, vamos a mencionar algunas de las características y sobre todo recordemos que es la primera etapa del mérito, ¿sí? Es la primera etapa de todo este proceso evaluativo. Recordemos que en los videos anteriores vimos todo lo que hace a un concurso, ¿sí? A un concurso, la reglamentación, qué conocimientos tienen que tener, cuál es el perfil del puesto. Y en otro video nos focalizamos en lo que es las etapas, ¿sí? Las 4 etapas que conforman este proceso de evaluación y en qué se debe enfocar esa evaluación, qué aspectos y cualidades valoran de cada uno de los aspirantes, ¿sí? Al cargo de jefe de departamento. Entonces, recordemos que también vimos la matriz de evaluación, en el cual el examen escrito tiene un puntaje máximo de 30 puntos. Esto recuérdenlo porque es algo que vamos a ver en un ratito, que es muy importante. Y la evaluación que se hace es una evaluación de capacidad, ¿sí? Recordemos que todo el proceso lo que iba a evaluar son competencias, valores, actitudes, ¿sí? Y otro más que me falta que no recuerdo en este momento. Bien, y los conocimientos, obviamente. El conocimiento de general y específico que debe tener un jefe de departamento de enfermería. Y debemos tener en cuenta que el examen escrito es el mismo para todos los aspirantes al cargo, ¿sí? No tienen uno y otro que tiene diferentes preguntas, no. Tiene que ser el mismo para todos. En cuanto a la modalidad, cuando hablamos de modalidad, tiene que ver en la forma en que se va a realizar ese examen. Y es un examen que puede ser escrito o puede ser oral, o puede ser escrito y oral. Eso lo va a definir el jurado de la unidad técnica de selección. Y que sí debe ser teórico y práctico. Bien. Otro aspecto importante que tienen que saber es que el temario, ese temario específico, si bien es elaborado por la unidad técnica de selección, ¿sí? El temario y sobre todo las preguntas del examen son elaboradas por la unidad técnica de selección en función de una guía que elabora el nivel central, bien, del Ministerio de Salud. Y ese temario se hace en relación a lo que establece la reglamentación, ¿sí? En el cual está descripta todas las tareas de el perfil del puesto, ¿sí? Todas las tareas que debe desarrollar el jefe de departamento de enfermería. Y como algo importante que tienen que tener en cuenta del proceso del examen es que la unidad técnica de selección, ¿sí? De la dirección del establecimiento, ¿sí? A través de la dirección del establecimiento, es el que debe citar con una antelación no menor a 5 días, esto se los voy a remarcar, ¿sí? Se los van a citar, los van a notificar en un periodo no menor a 5 días hábiles, ¿sí? A todos los concursantes para notificarlos de temario
lugar, fecha y hora del examen. Bien, entonces tienen que tener en cuenta que ustedes van a tener un periodo para poder estudiar y para poder preparar, ¿sí?, todos los temas y organizar el contenido del examen en un periodo o en un plazo de 5 días. ¿Sí? Esto está establecido en la reglamentación. Entonces, podemos resumir el proceso del examen escrito de la siguiente manera. Todo el temario surge en el nivel central, quienes son los encargados de elaborar una guía, ¿sí?, de 20 puntos, de los cuales la unidad técnica de selección lo que hace es seleccionar 10 para poder elaborar esa prueba. Una vez que ya está definida la prueba por la unidad técnica de selección, es la dirección la encargada de notificar, ¿sí?, con un periodo, como dijimos, no menor a 5 días hábiles, el periodo para poder preparar el examen, ¿sí?, con una antelación de 5 días como mínimo, donde se les va a informar, se les va a notificar qué temas son los que se van a evaluar y sobre todo la fecha, la fecha es el día, ¿no? La fecha, la hora y el lugar donde se va a realizar ese examen. Y recuerden que todo el proceso de selección va acompañada, además de la unidad técnica, va a ir acompañada de un grupo, ¿sí?, de personas que tienen la función de ser vedores del proceso y que son aquellos encargados de fiscalizar, ¿sí?, de fiscalizar todo ese proceso de selección. Recuerden que no los más importantes, pero los que van a estar seguramente son los vedores gremiales, pero también había otros vedores que ustedes los pueden solicitar. Otra cosa importante es que estos vedores, una vez que se notificó el día del examen, los vedores son aquellos que deben asegurar la confidencialidad del instrumento. Bien, por eso el examen se entrega, o la prueba o el instrumento del examen se los entrega en un sobre cerrado a cada uno de los participantes, a cada uno de los aspirantes. Y tienen que tener en cuenta que como son 10 las preguntas, ¿sí?, esto es lo que les decía hoy, son 10 las preguntas o los puntos que va a evaluar esta unidad técnica de selección y tenemos un puntaje máximo en esta etapa de 30 puntos, cada pregunta o cada ítem va a tener un valor, sí, máximo de 3 puntos. Y otra cosa que es importante que la sepan, esto se los voy a remarcar así con rojo, es que para seguir en el concurso tienen que sacarse un puntaje mayor al 50%, ¿sí? Si ustedes sacan un puntaje menor al 50%, es decir, sacan menos de 15 puntos o no llegan a los 15 puntos en este examen, quedan automáticamente eliminados de este proceso de selección. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Esto es importante que lo sepan porque a veces no están, ustedes tienen que solicitar poder ver o la posibilidad de ver su examen y que les den la devolución de en qué puntos estuvieron más flojos, ¿sí?, o cuáles necesitan, no necesitan reforzar porque no es un examen que van a tener un recuperatorio, sino en qué puntos ustedes no se focalizaron, no fueron concretos o no cumplieron con las expectativas o con los criterios que tiene ese punto o esa pregunta, ¿sí?, o ese interrogante. Entonces, ustedes tienen que irse conformes con la devolución del examen, siempre, si no se queden con dudas. Por eso están los vedores. Y si no encuentran respuesta en los vedores, siguen otras instancias, como son, que vimos nosotros, la impugnación. ¿Qué pasa con esta ley en relación? Y esto se lo cuento en mi experiencia, y ustedes recuerden que yo estoy haciendo estos videos por las malas experiencias que tuve en los concursos. El último concurso, que fue un concurso que me hizo muchísimo daño, porque me presenté con toda la ilusión de que por más que sabía que no iba a quedar, pero la posibilidad de poder hacerlo, yo recién me había reintegrado después de terminar todo mi tratamiento de quimioterapia, con todo lo que eso emocionalmente juega en contra, y a mí en el examen
estas malas personas que no son de la ley 10.430, son de la ley 10.471. Estas muy malas personas, que después les voy a hablar en un video bien qué es lo que pasó, que a veces la poca empatía del colega, me pusieron nosotros no tenemos esta instancia de examen escrito, sino directamente tenemos el proyecto y la defensa del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto a nosotros sí nos da muchísimo puntaje. Y también tenemos un puntaje mínimo que sumado al puntaje total, no lo tenemos en el proyecto, sino como puntaje total tenemos un mínimo. Si no llegamos a ese mínimo, quedamos eliminados de este proceso. Si nosotros quedamos eliminados del proceso, nos quitan el derecho a la impugnación, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Me pusieron un 0 me parece, un 2. Que ni siquiera eso teniendo en cuenta ni la parte escrita ni la parte de la defensa. Y más allá de todas las agresiones verbales que tuvieron hacia mi persona. Entonces, a mí no me gusta. Eso es lo que hizo que yo haga un punto de quiebre y diga, yo no voy a concursar nunca más porque las personas no van a cambiar. Porque yo estoy de acuerdo con que uno no les dé el puntaje o no les dé el perfil que ellos están buscando. Pero de ahí a dañar a la persona estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Más allá de yo, todo el proceso que había vivido, ya sea un año que no estaba en el hospital, volví porque mis compañeros me pidieron que me presente y yo para poder presentarme y concursar levanté mi licencia o mi carpeta y empecé a trabajar. Como ya les digo, después de un año, de todo lo que significa tener un tratamiento de quimioterapia, y esto después significó una recaída de mi enfermedad, que fue que yo dije, no, ¿sí? No, esto ya no es para mí, pero me gustaría que otros que pasan por este proceso estén preparados, ¿sí? Y no les pase lo mismo, ni sientan lo mismo, ni se frustren. Porque hay de todo, lamentablemente, en esta profesión. Y bueno, pero esto me sirvió para que yo hoy esté hablando de todos estos conceptos y le encontré un sentido a mi profesión que no tiene que ver específicamente con el campo laboral, ¿sí? Pero bueno, pero desde este lado docente a mí me hace muy bien. Así que bueno, por eso les digo que estén preparados para esto y por eso también arranqué el primer video sobre los concursos en relación a qué cualidades tiene que tener, ¿sí? Un agente que se presente, un enfermero, un profesional de la enfermería que se presente a concursar con estos cargos jerárquicos, donde tiene que estar preparado psicológicamente, ¿sí? Para poder soportar muchas presiones y muchas cosas que a la larga el cuerpo, si uno no sabe cómo procesarlas y no sabe cómo eh, crear sus mecanismos de autodefensa, a la larga van a repercutir en su salud mental y en su salud física sobre todo. Entonces es por eso para que aquel que esté interesado en ocupar cargos jerárquicos, que si bien yo estuve en cargos de coordinación, también tengo mi postura sobre eso, hay muchas cosas para cambiar dentro de la profesión. Es una profesión muy linda, pero hay que encontrarse con las personas adecuadas. Pero hay muchas piedras en el camino, muchos personajes pseudo profesionales que lamentablemente son destructivos contra las personas, contra sus colegas y contra su misma profesión. Pero son los que lamentablemente muchas veces ocupan estos cargos. Así que bueno, ya les comentaré más sobre esto, pero bueno, esto es para que sepan y que tengan en cuenta esto, que hay un puntaje mínimo por el cual ustedes los pueden eliminar. La ventaja que tienen ustedes, a diferencia mío, que esto sí es discutible, por eso tiene que tener ciertos requisitos esas preguntas que se le van a hacer, ¿sí? Este instrumento. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y con esto terminamos. Las preguntas, lo que dice la reglamentación es que las preguntas y tanto las preguntas como las respuestas deben estar, por un lado, referidas a todo lo que hace a los procesos, a las tareas y a las responsabilidades
responsabilidades del área a su cargo, es decir, todo lo que hace a la gestión de enfermería y la reglamentación. Y esto es todo lo que vimos nosotros en estos de qué es lo que se va a evaluar en este proceso de selección. Y por el otro lado, que tanto las preguntas, ¿sí?, deben estar bien formuladas y deben ser puntuales, así como también las respuestas que ustedes den deben ser acotadas y focalizadas a lo que se le está preguntando. Bien. Y este examen escrito está en relación, ¿sí?, a lo que establece la reglamentación del decreto 956/07 sobre la creación de las estructuras jerárquicas hospitalarias, y que son aquellas tareas o funciones definidas para el puesto de jefe de departamento de enfermería. Bien, todo está focalizado en esas, que bueno, les voy a armar un video sobre cuáles son esas funciones o tareas que tiene un jefe de departamento de enfermería para que las tengan en cuenta a la hora de elaborar el proyecto y sobre todo también para preparar el temario del examen. Bien, y con esto terminamos. ¿Sí? Gracias por llegar hasta acá. Este video es más corto que los anteriores. Espero que les resulte interesante la información. Hay algunas personas que les interesa concursar en el Hospital San Martín, ya se estuvieron comunicando conmigo. La idea es poder ayudarlos desde mi experiencia, mi punto de vista. Me falta mucho conocimiento a mí, pero bueno, lo poco que sé se los transmito, y sobre todo hablarles de mi experiencia para que ustedes no pasen por esto que me pasó a mí y a otras tantas, ¿no? También personas que han pasado en algún momento por esto. Estimo, sobre todo a veces las malas acciones, que bueno, que todavía no las entiendo ni las entenderé, porque somos capaces y hablamos tanto de la empatía hacia el paciente, hacia la familia, pero nos olvidamos de la empatía entre colegas, nos olvidamos en ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y a veces, ¿qué nos pasa? Que nos agredimos, ¿qué nos pasa? Que no somos capaces de trabajar en equipo. Pero esto es algo que hay que reflexionar y hay que pensar y sobre todo replantearse del por qué quieren ser enfermeros y por qué quieren ocupar estos cargos. Y volvemos a la primera presentación sobre estos concursos que les traje, en el cual les mencioné o les enumeré algunas de las características que pienso yo que tiene, o cualidades que tiene que tener un jefe de departamento de enfermería, sobre todo para poder mantener su salud mental y sobre todo su salud física. ¿Sí? Y bueno, no olviden suscribir, hasta acá llegamos, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita, así me ayudan y a ustedes les llegan los videos en el momento en que los subo. Denle like si les gustó este video precisamente y nos vemos en una próxima presentación. Recuerden que pueden ponerme en los comentarios cualquier sugerencia o tema de los cuales quieren que les hable, que les explique un poquito. Y bueno, cuídense mucho, les mando un beso grande a todos y nos vemos pronto. Chau, chau.